Santo Tomás y el arte de pensar combativamente. Queremos aprender a pensar y pensar combativamente. Y Santo Tomás nos lo enseña con su vida. Hay que conocerla. Tenemos a disposición muy valiosas y documentadas biografías de Santo Tomás. Me refiero a las primeras biografías contemporáneas a su vida o al proceso de canonización como la de Guillermo de Tocco, Ptolomeo de Luca, Pietro Calo. Tenemos la publicación de la colección de fuentes de vida de Santo Tomás con notas históricas y críticas ilustrativas editadas por Prümer et Laurent. Los documentos de la canonización también editados por Maurice Laurent. Un material histórico y valiosísimo. Con ocasión de la encíclica Aeterni Patris de León XIII, 1887, hay un retornar a Santo Tomás, con atención a su vida y a sus escritos, con todos los avances críticos e historiográficos, y aparecen los muy preciados trabajos de Monseñor Grabman, Waltz, Spiazzi, Fabro. Un hito importantísimo lo marca la publicación del dominico canadiense James Weishaupt, que en el 1974, para el 7º centenario de la muerte de Santo Tomás, publicó su libro Fray Tomás, vida, obra y pensamiento. Fue seguida y perfeccionada, como sucede en cuestiones históricas, por Jean-Pierre Torrel y varios más. Por lo tanto, tenemos estupendas biografías para conocer a nuestro santo. Nosotros escogeremos solo 3 episodios de su vida, a modo de florecillas, donde lo veremos como maestro del pensar combativo. Y comentaré principalmente la primera. La primera tiene lugar en París, la gran ciudad de la gran universidad. Llega Santo Tomás para terminar sus estudios y para heredar la cátedra de filosofía de los dominicos. Llega en un momento de mucha tensión en la universidad. Los maestros seculares mueven a los sindicatos de los alumnos para impedir que los mendicantes, franciscanos y dominicos, que eran mendigos, ocupen las cátedras que habían ganado por excelencia. Los motines y disturbios son tan grandes que en alguna ocasión el mismo rey de Francia, San Luis IX, debe dar una guardia para que acompañe a los profesores dominicos desde el colegio San Santiago, a la universidad. Cuentan las crónicas que un día Santo Tomás estaba predicando a los estudiantes universitarios en la iglesia de San Santiago, cuando de repente un conserje se puso de pie entre el público e impuso silencio al predicador, recitando, dicen las crónicas, una lista completa de insultos. Tomás se mantuvo en silencio y modesto, y cuando el atacante hubo terminado de leer, sin mostrarse para nada ofendido, retomó plácidamente el hilo de la predicación y prosiguió serenamente sin la menor alusión a tan grosero insulto. El Papa, entristecido por estos hechos, encomienda a una comisión resolver el problema de los mendicantes en la universidad, entre los cuales está Santo Tomás. Y entonces sí, rompe su virtuoso silencio y redacta un extraordinario opúsculo contra impugnantes Dei cultum et religionem para defender la naturaleza apostólica de la vida religiosa, contemplata alis tradere, naturaleza apostólica. Esta es la primera enseñanza de Santo Tomás, conservar la calma en la batalla hasta identificar bien y conocer bien al enemigo. Es un episodio, una anécdota, pero si vamos a sus obras, a sus escritos, veremos siempre el mismo comportamiento. Durante sus muchos años de universidad tuvo que afrontar una enorme cantidad de cuestiones, encontrarse con muchas doctrinas erróneas, defectuosas, heréticas. A todas analizó y dio respuesta, sin jamás excederse en frases o palabras ofensivas. Pero hay un exabrupto y un epíteto muy fuerte en sus obras. Stultissime dixit. Estupidísimamente dijo. Era contra David de Dinanto, que afirmaba que Dios era la materia del mundo. Las 3 veces que se encuentra
las 3 veces tiene estas fuertes palabras. Santo Tomás había identificado el enemigo. En David de Dinando, ese enemigo se presentaba como un panteísmo, un craso panteísmo, Dios la materia del mundo. Pero el enemigo estaba ahí. Era la gran revolución, la gran subversión, subvertir el orden de las cosas, hacer a Dios inmanente al mundo. Es el principio de inmanencia. Hoy nosotros lo conocemos al principio de inmanencia formulado de otra manera, con una presentación mucho más sofisticada, tal como fue formulado por Renato Descartes con su pienso luego existo. El filósofo francés, poniendo entre paréntesis la realidad, eso no se puede hacer, quiso mostrar su propia existencia, la subjetividad y fundar en el propio yo toda la realidad extramental, postulando la inmanencia del ser a la conciencia, principio de inmanencia, que niega la primera trascendencia del mundo a mi conciencia, el mundo está fuera, y la segunda trascendencia de Dios, autor del mundo, a mi conciencia. Se afirma que el ser, la realidad, es inmanente, depende de la conciencia. Conciencia empírica, mía personal, como al tiempo de Descartes, o conciencia trascendental, como al tiempo de Kant, o conciencia absoluta o histórica, como al tiempo de Hegel. El principio de inmanencia ha plasmado el mundo moderno, la cultura moderna. El yo determina la realidad. El yo individual o el yo colectivo, que se expresa en diversas formas, de acuerdos, consensos, votaciones, referéndum, para decidir y determinar. Todo está sujeto a nuestro yo. Somos nosotros quienes decidimos qué es persona, qué es natural, qué es naturaleza, qué es sexo, qué es cuando un feto es persona, cuál es el derecho a la vida, etc. Stultissime dixit, el gran enemigo, el principio de inmanencia, que es ateo, pero muy peligrosamente ateo, porque es virtualmente ateo, es decir, no necesita presentarse siempre como ateo, pero lleva al ateísmo. No necesita combatir la idea de Dios. Reduciendo el mundo a mi conciencia, Dios será solo un Dios de la conciencia, un simple producto de la conciencia, una idea de Dios o sencillamente nada. Es necesario saber quién es nuestro enemigo. De poco sirve escandalizarnos o criticar las últimas manifestaciones del ateísmo o de la cultura de la muerte si no vamos a la raíz, a la inmanencia filosófica. Nos lamentamos que no tenemos vocaciones, es que Dios no va a mandar vocaciones donde se corrompen las inteligencias y las almas de nuestros estudiantes. Lo dijo Juan Pablo II en su viaje aéreo a Brasil, Dios no va a mandar vocaciones. Nuestro seminario y nuestras facultades no logran desapegarse, por más que el magisterio de la Iglesia insista, de estos comienzos. Este entramado de iluminismo racionalista es diabólico. Suena muy fuerte, pero lo van a entender si leemos juntos un escrito de Juan Pablo II del 1993,
memoria e identidad, cuando en el capítulo 2 se está preguntando por las ideologías del mal del siglo XX. El San Juan Pablo II era un hombre muy inteligente. Había vivido su vida bajo el nazismo y el comunismo, conocía lo peor de la guerra. Había estado en el Concilio Vaticano II. Y sin embargo, solo después de algunos años de pontificado, dice lo que vamos a escuchar. En el transcurso de los años me he ido convenciendo de que las ideologías del mal están profundamente enraizadas. ¿Dónde? En la historia del pensamiento filosófico europeo. Escuchen esta confesión que hace. Cuando se publicó la encíclica sobre el Espíritu Santo, algunos sectores de Occidente reaccionaron negativamente e incluso de modo vivaz. ¿De dónde provenía esta reacción?, se pregunta el Papa. Surgía de las mismas fuentes de las que hace más de 200 años nació la llamada Ilustración Europea, especialmente la francesa, pero sin excluir la inglesa, la alemana, la española o la italiana. Y va al centro del problema. Dice el Papa, para esclarecer mejor este problema hay que remontarse al periodo anterior a la Ilustración y específicamente a la revolución que supuso el pensamiento de Descartes en filosofía. El cogito ergo sum, pienso luego existo, comportaba una inversión en el modo de hacer filosofía. Antes, la filosofía y por tanto el cogito, o más bien conozco, estaba subordinado al esse, al ser, que era considerado primordial. A Descartes, en cambio, el ser le pareció secundario, mientras estimó que lo principal era el cogito. De este modo, no solamente se producía un cambio de rumbo en el modo de filosofar, sino también un abandono decisivo de lo que había sido la filosofía hasta entonces, y particularmente para Santo Tomás de Aquino, la filosofía del ser. Hasta aquí Juan Pablo II. Está analizando la causa de las ideologías del mal que plasmaron y causaron las guerras de los siglos XX y que nosotros podemos constatar su actual vigencia y violencia contra todo derecho humano y divino. Primera enseñanza de Santo Tomás: hay que conocer quién es nuestro enemigo. Otras dos florecillas brevemente de los últimos días. Cuando ya enfermo pasa camino a Lyon, pasa cerca de Aquino, Maenza, Forlì. Para animarlo, su compañero Reinaldo de Piperno le dice: vos y Fray Buenaventura seréis cardenales y exaltaréis nuestras órdenes. Responde Santo Tomás: en ningún estado puedo ser tan útil a nuestra orden como en este. Para poder combatir hay que estar libres, ser libres, libre de ataduras, de compromisos, de modas, de aspiraciones mundanas, incluso de buenas, o atados a escuelas, o a grupos, o a dignidades. Hay que ser libre. Y aquí viene el último episodio. Sintiéndose morir, pide que los lleven a una casa religiosa, los llevan a Fossa Nova. Los últimos días recibe la Santa Comunión. El último día, a modo de viático, antes de recibir la comunión, dice: he escrito y enseñado mucho sobre este sagrado cuerpo y sobre los demás sacramentos, según mi fe en Cristo y en la Santa Iglesia Romana, a cuyo juicio someto toda mi doctrina, inclinando la rodilla solo ante Dios y la Iglesia, que es la depositaria de la verdad. Un consejo práctico: ¿qué comenzar a leer para conocer la vida? Comiencen con Chesterton, lo van a devorar en una semana, y luego sigan con Weishaupt o Torrell, porque paso a paso van a conocer la vida y van a ir aprendiendo su filosofía.